Mi esposa murmuró entre dientes. Quédate atrás. No me hagas pasar vergüenza. 30 segundos después, la multimillonaria pasó de largo ante ella y se dirigió directamente hacia mí. Yo, Carlos Mendoza, estaba de pie detrás de una columna de mármol cuando Elena Prieto tomó mis manos. No las estrechó, las tomó. Sus dedos estaban cálidos, firmes. No miró mi smoking, miró mi muñeca, la cicatriz pálida que corría como un signo de interrogación desde un trabajo que salió mal hace 20 años. Sus ojos se humedecieron. El salón seguía vibrando con risas de jazz, el suave tintineo de las copas. Pero por un segundo todo se quedó en silencio. Te he estado buscando durante 28 años, susurró. Alguien dejó caer una copa. No tuve que voltear para saber quién fue. Ese fue el momento. La grieta en el suelo, el punto de no retorno. Todo lo anterior, cada pequeña humillación, cada palabra tragada volvió de golpe. Y todo lo que viniera después cambiaría mi vida. La gala era la noche de Mari Carmen. Lo había dicho al menos 3 veces durante el trayecto desde Alcalá de Henares, alisándose el vestido, revisando su pintalabios en el espejo, como si fuéramos a una sesión de fotos en lugar de a un evento benéfico. La nueva propietaria estaba en la ciudad, decía. Los donantes estarían observando. La imagen importaba. Solo mantente atrás, me dijo mientras nos acercábamos al servicio de aparcacoches junto al Manzanares. Déjame manejar las presentaciones. Asentí. Siempre lo hacía. Dentro, el salón de baile olía a dinero pulido y perfume, y algo floral que venía por la ventilación. Un trío tocaba jazz suave cerca de las ventanas. Las luces del río parpadeaban a través del cristal como si fueran parte de la decoración. Mari Carmen se deslizó delante de mí, los tacones repiqueteando, los hombros hacia atrás. Se veía como en casa. Yo no. El smoking era alquilado. El cuello me picaba. Mis manos eran el problema. Ella se fijó en ellas en el baño. Me agarró la muñeca como si estuviera revisando un reloj. Dios, Carlos, dijo, bajando la voz. Se ven ásperas. Son manos, dije. Puso los ojos en blanco y sacó un tubito pequeño de su bolso. Toma, solo cubre lo peor. Me quedé mirando la mancha beige en mi palma. Los callos, la cicatriz, la marca donde un cable con corriente me mordió en el 2003, cuando un disyuntor estaba mal etiquetado y el dueño juró que todo estaba desconectado. Estas son del trabajo, dije. Y esto es del éxito, dijo, asintiendo hacia el salón de baile. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Me lavé esa cosa en el lavabo, la vi desaparecer por el desagüe como si no importara, como si yo no importara. Volvimos a entrar al salón y ella hizo lo que siempre hacía. Me colocó detrás de su hombro, me dio paso atrás, lo suficientemente cerca para traer una bebida, lo suficientemente lejos para ser invisible. Quédate atrás, murmuró mientras se acercaba un grupo de ejecutivos. No me hagas pasar vergüenza. Me quedé junto a la columna, observé la multitud, escuché. Mari Carmen se reía de chistes que ya había oído antes. Hablaba de liderazgo, cultura y ética como si fueran invenciones personales. La gente asentía. Las copas tintineaban. Flotaban nombres que no reconocía. Entonces la música bajó y una onda recorrió el salón. Las cabezas se voltearon. Los teléfonos desaparecieron. La propietaria había llegado. Elena Prieto se movía como si no necesitara permiso. Mediados de los 50, vestido negro sencillo, cabello recogido, sin joyas dignas de mención, lo que probablemente significaba que sí las valía. Estrechó manos mientras caminaba, pero sus ojos estaban escaneando, buscando. Mari Carmen se enderezó, levantó su copa y dio un paso adelante con una sonrisa que conocía bien. Elena no la vio. Pasó de largo ante la sonrisa, ante el brindis, directamente hacia mí. Lo sentí antes de verlo, como un cambio en la presión del aire. Su mirada se conectó con la mía y se mantuvo. Cerró la distancia en 3 pasos silenciosos y extendió las manos, palmas abiertas. Cuando tocó mi mano, hizo una pausa. Su pulgar rozó la cicatriz, y entonces lo dijo. 28 años. Detrás de ella, el salón reaccionó. Una respiración entrecortada.
El tintineo delgado de cristal sobre piedra. La copa de Mari Carmen se hizo pedazos cerca de mis pies. Miré a Elena y traté de hablar, pero se me cerró la garganta. Todo lo que pude decir fue: creo que se equivoca de persona. Negó con la cabeza una sola vez. No, dijo. No me equivoco. Mari Carmen se acercó empujando, el color drenándose de su cara. Elena, señora Prieto, este es mi esposo, Carlos. Es electricista sindicalista. De Alcalá de Henares, dijo Elena suavemente sin dejar de mirarme. Mari Carmen se quedó helada. Me sentí pequeño y alto al mismo tiempo, visto de una manera que no había sido en años, en décadas. La música volvió a sonar de manera incómoda. Alguien se rió demasiado fuerte. Un camarero se arrodilló para barrer el cristal. Elena apretó mis manos una vez más. Hablaremos, dijo. Pronto. Entonces se fue, absorbida por la multitud, como si nunca se hubiera detenido. Mari Carmen me miró como si hubiera incendiado el edificio. ¿Qué fue eso?, exigió, voz tensa. ¿Qué le dijiste? Nada, dije. Ella me lo dijo a mí. Su mandíbula se tensó. Se agachó a recoger su bolso, luego se enderezó con toda la compostura de nuevo. Ve por otra copa, dijo, y quédate atrás. Lo hice. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el pecho como una puerta que había estado cerrada durante años y se había entreabierto. Observé a Elena desde el otro lado del salón mientras Mari Carmen subía al escenario elogiando la integridad y la visión. Vi a los donantes inclinarse. Vi a la gente echarme vistazos, curiosos ahora. Y por primera vez en mucho tiempo me pregunté si había estado parado atrás porque pertenecía ahí o porque me habían dicho que lo hiciera. No sabía por qué Elena me había estado buscando. No sabía qué sabía. Pero sabía una cosa. Mi vida ya no era pequeña. No dormí esa noche. Mari Carmen yacía a mi lado, rígida como una tabla, de espaldas a mí. El cuarto del hotel estaba silencioso, excepto por el zumbido del tráfico por Gran Vía y la sirena ocasional rebotando por el río. Miré al techo, reproduciendo la cara de Elena una y otra vez, como sus ojos fueron directamente a mis manos. Qué tan segura sonó cuando dijo mi nombre. 28 años. Por la mañana, Mari Carmen ya estaba vestida. Estaba de pie en la ventana con el teléfono pegado a la oreja, susurrando oraciones cortantes. Cuando notó que la estaba viendo, me dio la espalda. En el viaje de regreso a Alcalá, no lo mencionó. Yo tampoco. El silencio se sentó entre nosotros como un tercer pasajero. Se rompió 2 días después. Estaba en la mesa de la cocina con una taza de café, mirando el periódico local, cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Código de área de Madrid. ¿Carlos Mendoza?, preguntó una mujer cuando contesté. Sí. Soy Elena Prieto. Cerré los ojos. Nos encontramos en una cafetería cerca de la carretera de Daganzo, del tipo con asientos de vinilo y una campana en la puerta que todavía tintineaba cuando entrabas. Elena ya estaba ahí, sentada de espaldas a la ventana, manos dobladas alrededor de una taza desportillada. Sin séquito, sin asistente, solo ella. «¿Todavía tomas el café solo?», dijo mientras me deslizaba en el asiento. «Nunca paré», dije. Sonrió, la curva más pequeña de su boca, y por un segundo la vi más joven, riéndose en las gradas con una bandeja de cartón de nachos equilibrada en sus rodillas. «¿Te acuerdas?», dije. «Me acuerdo de todo», dijo. «Ese es el problema». Me dijo que había estado de vuelta en el pueblo una vez, años atrás. Pasó conduciendo por el viejo campo en Boyland. La valla de alambre estaba oxidada. El pasto del jardín exterior estaba irregular, pero aún podía verme en el plato en el 95, final de la séptima, 2 eliminados. El crack del bate. La forma en que todo el lugar se puso de pie de una vez. Le dije a mi compañera de cuarto que me iba a casar contigo. Dijo como si estuviera hablando del clima. Me reí, corto y sorprendido. Ni siquiera podía pagar un coche en esa época. Tenías algo mejor, dijo. Eras constante. El recuerdo me golpeó duro. El olor del pasto cortado, el sabor del polvo, la voz de mi padre desde las gradas antes de que se enfermara. Le conté por qué dejé el béisbol, sobre el funeral, sobre las cuentas.
sobre el trabajo en la planta que se convirtió en un aprendizaje, luego una tarjeta sindical. Te escribí, dijo en voz baja. Después de mudarme, llamé. Incluso pregunté por ahí. Nunca recibí nada, dije. Asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Lo sé. No pregunté cómo lo sabía. Tenía miedo de la respuesta. Hablamos durante 1 hora sobre cómo estaba cambiando Alcalá, sobre el trabajo, sobre el tiempo. No me tocó, no coqueteó, solo escuchó. Cuando nos levantamos para irnos, deslizó una tarjeta por la mesa. Si alguna vez necesitas entender papeleo, dijo, llama a este número. No se trata de dinero, se trata de claridad. Esa noche, Mari Carmen notó la tarjeta. ¿Quién es Elena Prieto?, preguntó. Demasiado casual. Alguien de mi pasado, dije. Sonrió sin calidez. Qué gracioso cómo aparece el pasado justo cuando el futuro está en juego. No respondí. Me fui a la cama pensando en cartas que nunca llegaron y una vida que podría haber sido. Y luego pensé en mi cuenta de jubilación, porque por primera vez me di cuenta de que no podía recordar el último estado de cuenta que había visto. No fui a buscar problemas. Los problemas vinieron a buscarme en la forma de un sobre que faltaba. Cada trimestre, como un reloj, solía haber un estado de cuenta grueso esperando en el buzón cuando llegaba a casa del trabajo. Mi 401k, el resumen de la pensión. Cosas aburridas, cosas consoladoras. Prueba de que 35 años de madrugadas y cables con corriente se estaban convirtiendo en algo sólido. Ese sobre no había aparecido en un tiempo. Al principio me dije que todo era digital ahora. Mari Carmen había dicho eso más de una vez. Sin papel es más limpio, Carlos. Pero el pensamiento no me dejaba ir. Se quedó en el fondo de mi mente mientras ajustaba tuercas y etiquetaba paneles, mientras bebía café en la mesa del descanso, mientras conducía a casa pasando por el viejo sindicato en la calle del Estado Este. Esa noche, Mari Carmen estaba al teléfono cuando entré. Lo sé, dijo riéndose suavemente. Él no entiende de números. Yo me encargo. Se volteó cuando me vio. Algo en mi pecho se enfrió. Más tarde, después de que se hubiera subido, abrí el cajón del escritorio donde guardábamos declaraciones de impuestos y garantías. Las carpetas estaban ahí, ordenadas como siempre, pero la carpeta azul de jubilación había desaparecido. Revisé el archivero, el closet del pasillo, el estante del garaje donde guardábamos manuales viejos. Nada. Mari, grité. Bajó lenta, cuidadosa. ¿Qué? ¿Dónde está la carpeta de jubilación? Frunció el ceño como si hubiera preguntado algo tonto. ¿Para qué necesitas eso? Solo quiero verla. Agitó una mano. Todo está en línea ahora. No necesitas preocuparte por eso. Sí necesito, dije. Siempre la he visto. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de suavizarlos. Carlos, estás cansado. Has estado distraído desde esa gala. Déjame encargarme de esto. Esa palabra otra vez. ¿Encargarme? No insistí. Me fui a la cama y miré al techo de la misma manera que había hecho en Madrid, escuchando la casa crujir a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, pasé por la cooperativa de crédito en mi hora de almuerzo. La mujer en el mostrador me conocía. Habíamos ido a la misma preparatoria, aunque ella era un año menor. Tecleó por un minuto, frunció el ceño, luego levantó la vista. Su dirección postal fue cambiada, dijo. ¿Cuándo? Hace como 6 meses. ¿A dónde? Vaciló. A un apartado postal en el pueblo. Sentí que se me cayó el estómago. ¿Quién autorizó eso? Miró la pantalla. Su esposa, poder notarial. Miré fijamente. Nunca firmé un poder notarial. Se mordió el labio. Está en el archivo, Carlos. Conduje de regreso al taller con las manos temblando en el volante. Cada semáforo en rojo se sintió más largo que el anterior. Esa tarde le pedí a Mari Carmen que se sentara. Fui a la cooperativa de crédito, dije. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Por qué harías eso? Dijeron que cambiaste la dirección postal y que tienes poder notarial. Suspiró como si fuera un niño que había interrumpido su trabajo. Era más fácil así. Olvidas cosas. No olvido mi propio nombre. No seas dramático. Pedí ver el papeleo.
Trajo una carpeta del cajón de la cocina y la deslizó por la mesa. Era gruesa, pestañas, firmas, fechas. Mi nombre estaba en ella. ¿Ves?, dijo gentilmente. Firmaste. Miré la firma. Era mía, o lo suficientemente parecida. Recordé el día que me había dado una pila de formas después de la cena. Dijo que eran actualizaciones para el seguro y beneficios. Había firmado donde apuntó. Dijiste que esto era rutina, dije. Lo era, dijo. Estás leyendo demasiado en esto. Pasé páginas, cambios de beneficiario, entrega digital, un formulario de consentimiento conyugal que no recordaba haber discutido. Me empezó a doler la cabeza. Carlos, dijo bajando la voz. Te estás confundiendo, eso pasa. Esa palabra, confundido, golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Empujé la carpeta de vuelta. Necesito tiempo. Asintió, ya poniéndose de pie. Por supuesto. Solo confía en mí. Esa noche llamé al número en la tarjeta de Elena. El contador forense que había recomendado se encontró conmigo en una cafetería cerca del viejo centro comercial. Un blog legal entre nosotros y una cafetera de café quemado en la mesa. Habló claro. Explicó cómo las cuentas podían ser redirigidas, cómo funcionaba la entrega sin papel, qué tan fácil era mover cosas sin levantar alarmas si un cónyuge controlaba el flujo de información. No estás loco, dijo. Y no estás solo. En el camino a casa me detuve en el estacionamiento de un supermercado y me quedé ahí sentado, manos en el volante. Pensé en la manera en que Mari Carmen se había reído por teléfono sobre cómo había dicho a la gente que yo no entendía números, sobre qué tan pequeño me había hecho sentir durante años. Podría haber explotado. Podría haber gritado, tirado la carpeta por el cuarto, exigido respuestas. En cambio, hice algo que mi padre me había enseñado después de que me eliminaran de un juego por enojo allá en el 95. Me calmé. Escribí todo. Fechas, palabras, cambios, y por primera vez, no me quedé atrás. Mari Carmen se volvió más lista en el momento en que se dio cuenta de que me había vuelto curioso. No fue una confesión completa o una pelea a gritos. Fue más sutil que eso, como la manera en que un buen ladrón no activa la alarma, solo cambia el código y sonríe mientras juegas con la manija. 2 días después de que pregunté sobre la cooperativa de crédito, llegué a casa y encontré los cajones del escritorio reorganizados. No desordenados, peor, ordenados, vacíos de cualquier cosa útil. El archivero en el pasillo tenía una cerradura nueva, del tipo plateado barato que compras en Leroy Merlin. ¿Qué es eso?, pregunté señalándola. Mari Carmen no levantó la vista de su laptop. Privacidad. También son mis cosas. Hizo clic en su ratón como si no me hubiera oído. Tus cosas están en el garaje. Fui al garaje y abrí la vieja caja de plástico donde guardábamos manuales y garantías. Había focos, cinta adhesiva, una bolsa de adornos navideños y un directorio laminado de la iglesia del 2012, sin carpeta de jubilación. Esa noche se sentó en el sofá hojeando una revista como si todo fuera normal. Carlos, dijo sin levantar la vista. Hablé con Recursos Humanos Legal hoy. Se me apretó el estómago. ¿Sobre qué? Sobre ti, dijo, y finalmente me miró a los ojos. Has estado actuando extraño desde la gala. Dejé que eso se asentara por un segundo. La cara dura de eso. La manera en que podía torcer la realidad hasta que yo fuera el problema. Pregunté a dónde fueron nuestros estados de cuenta de jubilación, dije. Y contesté, dijo. Sin papel, más limpio, menos desorden. No soy desorden, dije. Puso la revista cuidadosamente. ¿Quieres mantener tu cobertura de salud, Carlos? Parpadeé. ¿De qué estás hablando? Me dio esa sonrisa de Recursos Humanos. Suave por fuera, hierro por debajo. Has estado trabajando medio tiempo últimamente. Has tenido esos dolores de cabeza. Si vas a empezar a acusarme de cosas, va a crear inestabilidad. Inestabilidad, repetí, saboreando la palabra. Es solo realidad, dijo. A nuestra edad no podemos permitirnos errores. No entiendes cómo funcionan estos beneficios. Ahí estaba otra vez. Esa línea que había estado usando como un martillo. No entiendes. Quise gritar. Quise decirle que había cableado la mitad del parque industrial en el extremo sur del pueblo
y nunca una sola vez no entendí la diferencia entre un cable con corriente y uno neutro. Pero esto no era eléctrico. Esto era personal. Esto era alguien tratando de hacerme dudar de mi propia mente, así que hice la única cosa que no esperaba. Asentí. Está bien, dije en voz baja. Muéstrame. Sus ojos se entrecerraron. ¿Mostrarte qué? Las cuentas, dije. Entra ahora mismo. Vaciló lo suficiente para decirme que no estaba acostumbrada a ser desafiada. Entonces tomó su laptop y la volteó hacia mí, dedos volando sobre las teclas. Solo te vas a abrumar, dijo. Voy a intentar, dije. Entró rápido, como un mago practicado. La pantalla parpadeó. Aparecieron números. Se desplazó rápidamente, demasiado rápido, luego cerró la laptop de golpe. ¿Ves? Dijo. Todo está bien. Eso no es mostrarme, dije. Sí lo es, espetó, luego suavizó su tono. Carlos, no estás pensando claramente. La miré fijamente, a la mujer que había defendido en funerales y días festivos y reuniones de la Asociación de Padres. La mujer que solía recostar su cabeza en mi hombro en el autocine cuando aún nos reíamos. Estoy pensando más claro de lo que he pensado en años, dije. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. Mis manos estaban temblando, pero no de miedo, del esfuerzo de contenerme. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la biblioteca pública de Alcalá de Henares. Eso le habría sonado gracioso a mi yo más joven. Yo, el tipo que prefería reconstruir un motor que resetear una contraseña. Sentado en una computadora pública, con bifocales posados en mi nariz, como si de repente me hubiera convertido en mi padre. Pero lo hice. Saqué mi teléfono y llamé al contador forense otra vez. Está bien, dije. Háblame como si tuviera 5 años. Se rió. Esa es la mitad de mi trabajo. Me guió lentamente. Recuperación de correo electrónico, preguntas de seguridad, autenticación de 2 factores. Tropecé con el teclado de la biblioteca como si estuviera cubierto de grasa. Mis dedos siguieron presionando las teclas equivocadas. Murmuré entre dientes y recibí una mirada de una bibliotecaria adolescente como si hubiera insultado a su gato. Después de 40 minutos, finalmente entré a un correo viejo que Mari Carmen no sabía que aún tenía acceso, uno que había usado cuando el programa de aprendizaje sindical nos hizo hacer módulos en línea. Y ahí estaba. Notificaciones, cambios de cuenta, actualizaciones de dirección, una confirmación de actualización de beneficiario que nunca había visto porque había sido enviada a la nueva bandeja de entrada sin papel que Mari Carmen controlaba. Se me secó la garganta. Imprimí todo, página por página. La impresora de la biblioteca chilló como si me odiara, pero escupió la prueba. Al salir, me detuve en la cafetería en la calle del Estado Este y me encontré con el abogado que Elena había recomendado. Estaba en sus 60, usaba un traje sencillo y hablaba como un tipo que había pasado décadas viendo a la gente mentir bajo luces brillantes. No necesitas ser ruidoso, me dijo, tocando la pila de papeles. Solo necesitas ser preciso. No estoy tratando de arruinarla, dije. Me miró. Entonces ya estás por delante de ella. Ese fin de semana, Mari Carmen organizó un brunch de donantes en nuestra casa. No me preguntó, me informó. Solo quédate arriba, dijo arreglando flores en un jarrón como si estuviera audicionando para una revista. Estamos discutiendo iniciativas de liderazgo. Casi me reí. Liderazgo en mi propia casa. Había planeado evitarlo, seguir recolectando pruebas en silencio, pero entonces escuché a una de las esposas donantes en la entrada decir: «Mari Carmen, tu casa está tan curada. Curada como un museo, como si yo fuera una exhibición polvorienta en el cuarto de atrás». Algo en mí se quebró, no en rabia, sino en resolución. Bajé las escaleras, no en smoking esta vez, en mis botas de trabajo, mis jeans gastados, una camisa sencilla abotonada que había planchado yo mismo. Los ojos de Mari Carmen se abrieron como si hubiera bajado desnudo. «Carlos», murmuró, los dientes apenas moviéndose. «¿Qué estás haciendo?» «Viviendo aquí», dije. Un par de personas se voltearon. Uno de los donantes, un hombre canoso en blazer, miró mis botas y sonrió como si aprobara. «¿Son Red Wing?», preguntó. «Sí», dije. Asintió. «Buenas botas. Mi padre las usó toda su vida».
La sonrisa de Mari Carmen se congeló en su lugar. Por un segundo no fui invisible. Esa noche, después de que todos se fueran, Mari Carmen me acorraló en la cocina. «Me diste pena», dijo, voz temblando de ira. Me recosté en el mostrador y la miré calmadamente. «Tú me has estado dando pena durante años». Su cara se puso roja. «¿Crees que eres listo ahora porque alguna multimillonaria te habló en una gala?» No respondí eso. No le di nada que pudiera torcer. En cambio, fui al garaje y abrí una caja de cartón que no había tocado en mucho tiempo. Recortes viejos de béisbol, una foto desvanecida del equipo y un casete etiquetado en la escritura de Elena. Verano 95. Me senté en el banco de trabajo y lo sostuve por mucho tiempo. No porque quisiera correr de vuelta al pasado, porque me recordó que solía ser un hombre que se paraba en la caja de bateo y no se inmutaba. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Elena. Sin corazones, sin palabras dulces, solo una hora y un lugar. Una cafetería cerca del centro de Alcalá. Silenciosa, neutral. Cuando nos encontramos, se veía cansada de una manera que el dinero no puede arreglar. No crecí así, dijo, mirando alrededor, como si aún no pudiera creer que era dueña de empresas. Mi primer departamento tenía un techo con goteras. Aprendí a guardar recibos porque nadie más me iba a mantener segura. Deslizó una carpeta por la mesa. No era dinero, era acceso. Copias de políticas corporativas, un esquema de procedimientos de cumplimiento, los canales apropiados para enviar evidencia sin ser aplastado por los amigos de recursos humanos de Mari Carmen. Tu historia necesita luz del día, dijo. No drama, luz del día. Tragué fuerte. Va a venir por mí. Elena asintió una vez. Entonces hacemos esto bien. Salí con la carpeta metida bajo el brazo, sintiendo el peso de ella como un cinturón de herramientas. Mari Carmen pensó que había cerrado el gabinete. No se había dado cuenta de que había aprendido a leer el cableado detrás de la pared. Y cuando llegó la invitación una semana después, cena de premios de ética y liderazgo con el nombre de Mari Carmen en letra dorada, la sostuve en mis manos y sentí algo casi como pena, porque ella estaba construyendo toda su vida en imagen. Y finalmente tenía el papeleo que podía derribarla en silencio, legalmente, una ficha de dominó a la vez. El salón de baile era más ruidoso esta vez. No con música, sino con voces. Voces superpuestas, confiadas, que pertenecían a gente que pensaba que estaba segura. La cena de premios de ética y liderazgo se realizó en un hotel cerca del río. Todo cristal y acero cepillado, el tipo de lugar que te hacía sentir importante solo por entrar. Mari Carmen había planeado hasta el minuto. Llegó temprano, portapapeles en mano, tacones repiqueteando como un metrónomo. Abrazó donantes, se rió de chistes internos, besó mejillas. Su nombre estaba impreso en pancartas junto a palabras como integridad, transparencia, valores corporativos. Llegué 10 minutos tarde, no porque estuviera nervioso, sino porque el tiempo importa. Usé una chaqueta oscura y botas limpias. No llamativo, no desafiante, solo yo. Asentí al aparcacoches, agradecí a la anfitriona y tomé un asiento cerca de atrás donde a Mari Carmen siempre le gustaba que estuviera mejor. Desde el escenario se veía radiante, confiada, intocable. Cuando empezó su discurso, el salón se calmó. En una época cuando la confianza en las instituciones es frágil, dijo al micrófono, es nuestra responsabilidad como líderes mantener estándares éticos, aun cuando es incómodo. Sentí una calma extraña al lavarme porque sabía lo que ya se estaba moviendo. 3 días antes, los paquetes habían salido por canales apropiados, con marcas de tiempo y recibos. El comité de auditoría, consejero externo, el enlace de la junta que Elena me había presentado discretamente. Nada filtrado, nada sensacional, solo hechos. Reembolsos de gastos que no coincidían, divulgaciones de conflicto de interés que estaban incompletas, correos de recursos humanos documentando presión en cónyuges para firmar documentos de rutina, cambios de beneficiario hechos sin consentimiento informado, cortes de papel. Desde el rincón de mi ojo vi a un hombre en traje gris susurrar a una mujer en la mesa principal. Salió otro teléfono, luego otro. Mari Carmen siguió hablando. Su voz tembló solo un poquito.
Porque la dignidad en el lugar de trabajo no es solo un eslogan. Una mano se levantó cerca del frente. Mari Carmen, dijo un miembro de la Junta, poniéndose de pie. ¿Podemos hacer una pausa? El salón cambió. Las sillas crujieron. Alguien carraspeó. Mari Carmen sonrió tensa. Por supuesto. Él no se volvió a sentar. Hay algunas preguntas, dijo cuidadosamente, que necesitan ser dirigidas antes de continuar. Sus ojos escanearon el salón, buscando ayuda, control. Me encontraron en cambio. No sonreí, no asentí. Solo me puse de pie. El sonido viajó. Tela contra silla, el raspado de botas en alfombra. Las cabezas se voltearon. ¿Quién es ese?, susurró alguien. La cara de Mari Carmen se puso pálida. Esto es altamente inapropiado, dijo, su voz de repente cortante. Este es mi esposo. Está confundido. Ahí estaba, esa palabra otra vez. Caminé hacia adelante lentamente, deteniéndome a unos metros del escenario. Podía sentir mi latido en los oídos, pero mis manos estaban firmes, más firmes de lo que habían estado en años. No estoy confundido, dije. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Estoy informado. Un murmullo onduló por la multitud. El miembro de la Junta asintió una vez. El señor Mendoza ha proporcionado documentación, dijo. Documentación sustancial. Mari Carmen se rió, un sonido quebradizo. Esto es un asunto personal, una disputa marital. No, dijo el miembro de la Junta, es un asunto de cumplimiento. El proyector detrás de ella se encendió. Encabezados de correo, fechas, extractos de política. Mari Carmen se volteó, ojos moviéndose, labios separándose sin sonido. Alcanzó el atril como si pudiera sostenerla. No entienden, dijo, su voz quebrándose. Esto está siendo sacado de contexto. Di un paso más adelante. He estado atrás lo suficiente para ver todo, Mari Carmen, dije. El silencio cayó duro. Me miró entonces, no con ira, ni siquiera con miedo, sino con algo cercano a la incredulidad, como si hubiera construido todo su mundo en la suposición de que nunca me levantaría. Su mano tembló. El vaso de agua en el atril se volcó, rodó y se hizo pedazos en el escenario. Nadie se movió para ayudar. El miembro de la Junta agradeció a los asistentes por su paciencia y anunció una suspensión temporal pendiente de revisión. Los donantes evitaron el contacto visual. Algunos me miraron con algo como respeto. Mari Carmen fue escoltada fuera del escenario, sus tacones repiqueteando fuera de ritmo por primera vez que había escuchado. No la seguí. Me quedé donde estaba hasta que el salón empezó a zumbar otra vez, esta vez con una energía diferente. ¿Preguntas? Reales. Cuando finalmente salí, el aire nocturno se sintió fresco y limpio. Me paré junto al río y respiré. Elena se me unió un momento después. No me tocó. Lo hiciste, dijo. Lo hicimos bien, respondí. Asintió. Adentro las fichas de dominó aún estaban cayendo, pero ahí afuera bajo las luces de la ciudad sentí algo que no había sentido desde ese verano del 95. Sólido. Me mudé la semana siguiente. No con prisa, no en medio de la noche. Empaqué lo que era mío. Herramientas, ropa, una caja de fotos viejas, el casete del 95 y dejé el resto exactamente donde estaba. Que la casa se vea curada sin mí. El abogado manejó el resto. Debido al rastro de papel, porque todo había sido hecho en silencio y correctamente, el divorcio no se convirtió en un circo. Los cambios de beneficiario fueron revertidos. Las cuentas de jubilación fueron corregidas. El poder notarial fue anulado. No fue un premio gordo. Fue justicia. Y después de años de que me dijeran que no entendía números, la justicia se sintió como ganar. Mari Carmen perdió su trabajo antes de que la investigación siquiera terminara. Los directores de recursos humanos no sobreviven violaciones de ética, especialmente públicas. Escuché por el pueblo, porque en Alcalá siempre escuchas, que estaba explorando nuevas oportunidades. Esa era la frase que le gustaba usar en otra gente. No me regocijé, no llamé, no fui a buscar. La venganza, aprendí, no es ruidosa cuando se hace bien. Es final. Los días silenciosos fueron más duros.
Hubo mañanas que desperté solo en un apartamento pequeño, cerca de la calle Carlos, y sentí el peso de todo asentarse en mi pecho. 30 años es mucho tiempo para darse cuenta de que has estado encogiéndote. Algunas noches me quedé despierto mirando un techo que no era mío, preguntándome cómo lo había perdido. Pero luego hubo otros momentos, como la primera vez que revisé mis cuentas por mi cuenta y entendí cada línea, o la tarde que pasé por el viejo campo en Boylan y vi un juego de preparatoria desde las gradas, el crack del bate sonando igual, o el día que me encontré con Elena para café otra vez, sin gala, sin discursos, solo un lugar silencioso cerca del centro, con tazas desportilladas y pasteles malos. Hablamos lentamente, cuidadosamente sobre dónde estábamos ahora, no dónde habíamos estado. No pretendimos que teníamos 25 otra vez, no apresuramos nada. A nuestra edad no persigues fuegos artificiales, buscas luz constante. A veces manejábamos con la radio baja, rock clásico deslizándose por las bocinas de su SUV viejo. A veces no hablábamos para nada. Eso era suficiente. Pensé mucho sobre la dignidad en esas semanas, sobre qué tan fácil es regalarla, un pequeño compromiso a la vez. Sobre cómo quedarse atrás se convierte en hábito si no tienes cuidado. A los 57 no estaba empezando de nuevo. Me estaba recuperando. Si esta historia te tocó cerca de casa, si alguna vez te has sentido invisible, subestimado o calladamente apartado, tómate un momento para sentarte con ese sentimiento. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Y si quieres escuchar más historias sobre fuerza silenciosa, lecciones duras y segundas oportunidades, considera suscribirte. Alguna gente pasa toda su vida tratando de impresionar a un salón. Otros finalmente recuerdan quiénes son y dan un paso adelante. Gracias por escuchar mi historia. Si ella te tocó, deja un me gusta, escribe en un comentario qué te habló más y suscríbase al canal. Vendrán muchas más historias. Este no es el final del mío, esto es solo el comienzo de algo mejor.